La verdad que lo que sacude y sigue sacudiendo el tema de Cecilia, que ahora me contaba mi estimado Gustavo Brian, que las cenizas las van a tratar de juntar en una urnita. Claro, el lugar es cerrar el círculo de cualquier duelo, es llorar, tener un lugar, y hay ser un certificado de defunción. Bueno, tiene muchos juicios por jurado encima, eso es lo que puedo saber de él. Y cuando pude ver la transmisión, que la vi, vuelvo a decir, en Canal 9 permanentemente, y felicito al canal colega, al canal de la cantidad de amigos, esta seriedad y esta transmisión que ha hecho el día de el juicio, y lo vi al fiscal Bogado hablar y relatar este hecho con una minuciosidad de detalles que realmente uno con el tiempo, indiscutiblemente, va olvidando. Y lo tengo en línea al fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado. Doctor Bogado, un placer. Gracias por atendernos. María Mercedes lo saluda. ¿Cómo está usted? Hola, buen día, María Mercedes. Un gusto estar compartiendo con ustedes hoy esta entrevista. Doctor Bogado, ¿cuántos juicios por jurado, en cuántos juicios por jurado ya ha participado usted? Y este fue el número 22, María Mercedes. 22. El número 22 que es. 22. Sí. ¿Y qué opina? ¿Qué opina? ¿Le gusta? ¿Le parece interesante? ¿Le parece importante que la justicia tenga otra visión que es la del pueblo? Yo estoy plenamente convencido de que esta es la forma, María Mercedes. Vos fíjate que el juicio este juicio por la cantidad de testigos duró 10 días aproximadamente, no tengo bien presente cuánto, digamos, pero 2 semanas, pongámosle así. Y ustedes están viendo en las noticias lo que pasó con el juicio de Maradona, lo que pasa con la causa Cuaderno, lo que pasa con muchas causas que se hacen de otra manera y que entiendo no es la correcta. Me parece que es el método más democrático para resolver un conflicto. No hay nada más legítimo que los pares resuelvan la suerte de los acusados. Son 12 ciudadanos que tienen que ponerse de acuerdo, o sea, tiene que ser unánime, ya sea la culpabilidad o la no culpabilidad. Imagínense todo ese proceso de deliberación que tienen que llevar adelante estas personas para ponerse de acuerdo. Por eso también es importante, cuando uno lleva una causa de juicio por jurados, es que tiene una causa, digamos, fuerte. Nosotros tengo una causa fuerte. Uno tiene que hacer ese análisis de realmente tengo una causa para ir a juicio por jurados o no la tengo. Bueno, todo ese proceso se ha hecho en esta causa, por supuesto, y nosotros entendíamos que teníamos una causa fuerte y, bueno, quedó demostrado con el veredicto. Pero volviendo a tu pregunta, yo entiendo que sí, que es la forma más democrática de resolver, y, bueno, la suscribo, digamos, totalmente. Ajá. Ahora, doctor, no existe, porque yo por ahí escuché algo como que se dijeron muchas cosas en el momento de que pasaban las horas y no había un fallo de parte del jurado. Bueno, imagínense que esto cae, la gente enseguida empieza a hacer especulaciones y elucubraciones que no tenían nada que ver con esto. Pero hablaban también de que vio la presencia masiva de la gente en la plaza, que podía ser algún motivo de influencia. ¿Usted cree que no? ¿O cree que esto puede pasar? Miren, aislarlos del mundo al jurado, no, imposible, pero esto también le pasa a los jueces, Sí, no, la misma presión no, no tengo mediática dudas, de la le iba a gente decir. Sí, claro, le no pasa tengo a los dudas. jueces, y los jueces, a diferencia del jurado, son conocidos, tienen que dictar un fallo redactando los fundamentos, claro. digamos, son también personas. Aquí, acuérdense ustedes que, primero, el jurado está aislado, digamos, de todo lo que está resguardado. El anonimato es fundamental. Nadie conoce sus nombres, nadie conoce el estado de las deliberaciones, en ningún momento, porque ahí salían acá, hay 2 jurados que no se quieren, no, decían, me llegaban a mi comentario y yo decía, no pueden saber eso porque está totalmente prohibido. En los 22 juicios por jurado y en todos los que yo conozco, nunca se ha sabido
el estado de las deliberaciones. Por eso inclusive se le da las instrucciones que cuando ellos pidan ver alguna prueba o evacuar alguna duda, no pongan en ese pedido en qué estado están las deliberaciones. Y el sábado a la mañana, cuando ellos bajaron, digamos, a donde la juez les dio las últimas instrucciones, le volvió a insistir que no tengan en cuenta las informaciones de afuera, le preguntó si estuvieron aislados, le preguntó si cumplieron con la regla de no comunicación, porque ellos se les sacó los celulares, y la única forma de comunicarse, porque ellos salieron el viernes a la tarde, salieron del juicio, se iban a un lugar a estar todos juntos. No tenían ropa, tenían que bañarse. O sea que de alguna manera alguien le tenía que secar su ropa, que sea algo así. Me imagino yo. Entonces, la única manera que ellos tenían de comunicarse con la familia era a través de la oficina. No lo podían hacer aparte porque no tenían su teléfono. No tenían celular, cierto. Se les saca absolutamente el celular. Exactamente. Y una noche tuvieron que dormir en algún hotel porque no volvieron a sus domicilios, ¿no, doctor? No, exactamente. Y entonces, al otro día cuando volvieron y se empezó la audiencia, la juez les recomendó, les volvió a recalcar. Estuvieron solos, estuvieron aislados, tengan en cuenta, no tuvieron ningún tipo de información, y ellos dijeron que no, que cumplieron con las reglas. Y bueno, y después decidieron. Pero esto de estar totalmente aislado del mundo es imposible para nadie, digamos. Claro. Todos sabemos, y ellos mismos sabían cuando enfrentaban el caso qué tipo de caso era. Lo que se trató de resguardar en su momento, y eso fue en la selección de jurado, es buscar el jurado que, digamos, no tenga ni un prejuicio marcado, ya sea en contra o a favor de los imputados. Ahora, doctor Bogado, yo lo escuchaba a usted hablar, dar los detalles desde el momento que Cecilia entra a la casa de Locena. ¿Cómo le quedó detalle por detalle, hora por hora? Porque hizo un relato que yo me quedé atónita mirándolo por Canal 9, la verdad que decía, pero ¿cómo puede saber tanto el detalle? ¿Esto lo sabe porque es su profesión o porque fue muy impactante el tema, Cecilia? Por las dos cosas, María Mercedes, porque es mi trabajo, es mi profesión y tengo que estar preparado, tengo que preparar el caso. Entonces yo tenía preparado toda la secuencia cronológica. Yo sabía qué pasó el día 1 de junio, sabía qué pasó el 2, sabía qué pasó el 4, sabía qué pasó el 5, sabía qué pasó el 8, porque en esos días había pasado sucesos muy importantes. Lo que yo tenía, por ahí se me mezclaban los días y esas cosas, bueno, pero con el correr del juicio, digamos, fui asentando más esos conocimientos. Y bueno, en otro caso es un poco más sencillo porque un homicidio que pasa en un día, uno lo cuenta el homicidio cómo pasó, pero acá había... si vos viste el alegato, yo le dije al jurado que nosotros, como un rompecabezas, debemos reconstruir el antes, el durante y el después de lo que fue. Entonces teníamos que plantear, digamos, por qué se llega a lo que pasa el 2 de junio, o sea, antes, por qué se llega a ese desenlace, digamos, por qué decanta en esa situación tan extrema, tan violenta, y qué pasa después. Y yo lo tenía claro en mi mente, digamos, tenía que seguir el orden. Y bueno, tenía también ahí mi ayuda de memoria, que esto es válido para todas las partes, ellos también lo hicieron, porque por ahí hay pruebas que uno no se acuerda textualmente o que las quiere mencionar, y entonces también tuve yo el apoyo gráfico de los mensajes en la pantalla. Esa es toda una preparación que lleva. Yo le cuento, el alegato yo lo preparé, nosotros hicimos el alegato el jueves, creo que fue el día anterior, estuvimos de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche trabajando. Claro. Para tener el otro día el alegato. Sí. Ahora, doctor, ¿cuánto puede usted influir? Porque también se vio mucho odio afuera, en el sentido que vio que le tiraban cosas a Osuna, el abogado del Merenciano Sena y todo esto. ¿Cuánto cree usted que incidió la política en el clan Sena y el clan como clan? O sea, vio que, por ejemplo, yo, que tengo muchos años, me peleaba con el Merenciano cuando cortaba el puente, por ejemplo, porque la gente no podía ir a la facultad, hay chaqueños que no trabajan acá, correntinos que trabajan allá. ¿Cuánto cree usted que tiene que ver la bronca también que había contra el clan Sena y la cercanía a Capitanich de ellos? Bueno, ese fue un tema que fue planteado en la selección de jurados. Constantemente ellos buscaban y se les preguntaba directamente si estaban de acuerdo con si el cortar una ruta era un derecho o era digamos un delito,
qué concepto tenían de los piqueteros. Todo eso se fue trabajando justamente para identificar a aquellas personas que podían entendían o que tener, estaban en contra de claro, esta. predispuesta, que habría que tener. Exactamente. Entonces, eso fue, digamos, de alguna manera un riesgo que de alguna manera fue reducido, digamos. Después ya cuánto pudo haber influido María Mercedes, la verdad que era hacer especulaciones, porque se trabajó mucho. Nosotros tuvimos 3 días con el tema de la audiencia de la selección de jurados. Y ese fue un tema muy puntual que se repitió muchas veces con un montón de preguntas que lo que buscaban era justamente dejar en evidencia esto, de los preconceptos del odio o de la bronca o de cualquier tipo de sentimiento en contrario de ellos. Se trabajó mucho eso. Entonces yo por ahí, cuando escucho de ellos, inclusive Osuna dijo cuando iba a empezar el juicio, dijo que estaba conforme con el jurado, lo dijo él precisamente en una entrevista, porque trabajaron mucho eso. Así que yo la verdad que estoy, además por el tipo de análisis que hizo María Mercedes, el jurado de las instrucciones, cómo llevó adelante, cómo siguió al pie de la letra las instrucciones que le dio la juez, porque ustedes fíjense, que ellos hicieron una diferenciación bien concreta entre lo que es el encubrimiento agravado y el encubrimiento simple cuando distinguió las responsabilidades de Obregón y de Melgarejo. A Obregón lo condena por encubrimiento agravado, que tiene una pena, y a Melgarejo por encubrimiento simple, y que tiene otra pena y que ya está en libertad. Y a Reynoso, a la señora de Melgarejo, la declaran no culpable. O sea, que se tomó el trabajo. Por eso es que cuando se demoró el viernes, yo dije también que eso era previsible porque tenía muchos imputados. Si con un imputado, en un caso se llegó hasta 10 horas de liberación, con 7 imputados, con todas las opciones que tenía del veredicto, era lógico que se pase al otro día, inclusive yo podía pasar al lunes. Pero yo era optimista que el sábado íbamos a tener veredicto y sí, gracias a Dios salió así como yo pensaba. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Horacio Ramírez Verdaguer soy. El procurador del Chaco ayer hacía mención o resaltaba de alguna manera, el doctor Jorge Canteros, el hecho de una investigación sin certificado de defunción y sin cuerpo, ¿no? Con lo que se especulaba no podía no haber sentencia, pero finalmente la hubo. Y yo le quiero preguntar si al respecto quedaron dudas técnicas o periciales que, si bien no cambian la conclusión, merecerían ser revisadas en etapas siguientes. No queda nada por revisar, Horacio. Las pruebas son estas que estaban y que se pudieron hacer. No se podía haber hecho autopsia porque no teníamos cuerpo, o sea, no teníamos cuerpo material para hacer una autopsia. Teníamos restos de ceniza y huesos multifragmentados, dicen los peritos, pero es totalmente quebrados, rotos, huesitos chiquititos. Entonces era imposible una autopsia para determinar. Pero encontraron sangre, restos de ADN que confirmaban que era de Cecilia, toda esta secuencia. Y hay pruebas que son contundentes, las pruebas que dejan en evidencia de lo que ocurrió y que no hay ninguna duda de que la muerte de Cecilia no ocurrió, digamos, y la prueba más determinante que hoy, después de 2 años y medio, Cecilia no está con nosotros, si no este juicio no tuviera sentido. Claro. Entonces, el certificado de función es una formalidad, digamos, una formalidad. Aparte hay muchos antecedentes jurisprudenciales que sin cuerpo hubo condenas también, o sea, esto era una cuestión que nosotros la sabíamos, pero bueno, no. Esas fueron las pruebas que yo decirle que quedó prueba pendiente por producir. Bueno, en su momento cuando se discutió en la audiencia preliminar hubieron pruebas que no fueron admitidas, que eran nuestras, que no fueron admitidas, que no las voy a mencionar. Nosotros teníamos otras pruebas que no fueron admitidas, bueno, no las voy a mencionar ahora porque no corresponde, digamos. Pero esto es lo que había. Para mí no, era indudable de que Cecilia entró a esa casa y no salió con vida, o sea, eso estaba filmado, o sea, tuvimos la suerte de la gracia de Dios que estaba la cámara enfrente que pudo dejar documentado ese momento exacto y cómo sale de ahí. Doctor, ¿hubieron presiones políticas o externas durante la investigación? Por lo que yo agarro la investigación al final ya casi, porque se va el doctor Gómez, que era el fiscal que estaba al principio, que se va como ministro de gobierno. Yo agarro casi al final, ya había que hacer el requerimiento de elección a juicio. Por lo que yo hablé con mis compañeros, nunca hubo presiones, y yo tampoco la tuve en ningún momento de que intervine en la causa, esa es la verdad. Aparte, a mí no me va a presionar nadie, digamos, no. Yo soy consciente del trabajo que hago y la seriedad y la responsabilidad con que tomo por todos los casos. Doctor, el jurado en algún momento, por lo que se pudo ver, se llamó a todas las partes. ¿El jurado tuvo dudas con respecto al Merenciano Sena?
El jurado quiso ver dos pruebas que se vinculaban con él. Quiso escuchar un audio y quiso ver una prueba. O sea, lo que hizo fue, seguramente habrá habido algún tipo de deliberación en la cual, digamos, tenían algún tipo de interés ver de nuevo esto que yo les digo. Esto es así. El jurado le manda, queremos ver una prueba para ponernos de acuerdo, eso. Se le hizo escuchar el audio y se le mostró la prueba. Y volvieron a deliberar. Y en consecuencia decidieron. O sea que a partir de esto ellos definieron su decisión. ¿Usted siente que usted está convencido que esto me pasó en varios juicios? Le cuento que esto me pasó en varios juicios. Muchas veces por ahí los jurados quieren ver de vuelta a la Cámara Gesell, una parte de lo que dijo un médico. Claro. No, por ahí sí quieren, no se acuerdan bien y quieren, no, pero dijo tal cosa, no, pero dijo tal cosa, no, entonces vamos a escuchar. Y se le pasa esa parte, justamente para sacarse la duda, porque de eso se trata, que nosotros evacuemos cualquier tipo de duda que tengan o algún tipo de ¿cómo se dice?, de cuestionamiento, qué sé yo, algo así. Claro. Pero esto es parte del procedimiento del juicio, por eso yo le digo a usted que ellos tuvieron, el jurado, ¿cómo se dice?, resuelve y analiza el caso con una solvencia, con una lo analiza finito, lo analiza finito, ¿no? Y yo creo que lo analiza desde un lado también de no contaminado, o sea, a mí me da la sensación, puedo estar equivocada, de que no están contaminados, que hacen una evaluación y un sentimiento real de la situación. Veo que a veces puede ser que haya influencias o todo eso en la justicia. ¿Sabes qué pasa, María Mercedes? Cuando empieza la deliberación y ellos los dos se tienen que deliberar, toda esa contaminación queda de lado. Porque cuando vamos a suponer un jurado diga, yo escuché tal cosa, no, pará, le dice el otro, nosotros no podemos tener en cuenta eso, porque eso no puede producir acá en el juicio. Acordate que tal cosa. Y ahí empieza por eso digo que es mucho más confiable esto que por ahí de un juez. Claro. Ahora, usted siente... Porque hay un sistema de control entre ellos mismos ahí. Sí, claro. Y deben debatir también entre ellos, ¿no? Viste que alguno le puede decir, mira tal cosa, no, porque mira tal otra. Se me hace que tiene que ver un poco también con lo que uno ve en las películas. Cuando yo vi la película El Jurado, también Ahora le pregunto, ¿usted siente o está convencido, no es un sentimiento, que tienen la misma responsabilidad Marcela Acuña que en Merenciano Sena? Y por eso lo planteamos así, María Mercedes, si hubiera tenido ¿usted duda, está convencido, no? Pero mi pregunta es, porque, a ver, yo puedo tener una visión absolutamente equivocada de esta situación, porque yo sentía que me parece que la matriarca en toda esta situación era más Marcela que el Merenciano, y me parece que el Merenciano estaba en otra. Pero por eso, ¿ustedes del convencimiento creen que los dos tienen la misma responsabilidad? Sí, por supuesto. Aparte, pasa que contra uno había más pruebas que contra el otro, digamos, más pruebas más específicas. Pero lo que no quedó duda en el juicio es que si estaba involucrado Obregón y estaba involucrado Fabiana González, porque los jefes sabían. Ellos no iban a hacer nada sin que los autoricen los jefes. Doctor, y ayer le consulté... Eso también fue probado en el juicio. ¿Qué pudo determinarse concretamente sobre el móvil, sobre cuál sería el móvil del homicidio? El móvil concreto, así pasó esto, no lo tuvimos porque sí había a ver cómo llamarlo, había un contexto en el cual se desarrollaba la relación entre César y Cecilia, en la cual era totalmente, digamos, era indiscutible la presencia de Marcela Acuña en esa relación de los dos, totalmente obsesionada con Cecilia. Y Cecilia, no sé si ustedes recordarán, hay un mensaje que Cecilia le dice a César que mejor si ella estaba lejos de la familia y que ella no se iba a forzar más porque la acepten. Quedaba claro que ella no era aceptada. Y hubieron ciertas situaciones que yo las mencioné ahí en el alegato, que fueron decantando. Ahora, la lógica de esta persona no es la misma lógica de todos nosotros, ¿no? Imagínense. Entonces nuestra lógica quizás eso no tenga validez, pero para ellos evidentemente sí. Y lo otro que quiero consultarle es qué expectativas tiene sobre eventuales apelaciones en instancias superiores. Bueno, los recursos son derechos que tienen los imputados, eso es legal, por supuesto, es constitucional, digamos. Ahora, con todo esto que yo le estoy diciendo, yo no le veo, digamos,
no le veo ni un tipo de chances para que logren, digamos, revertir esto. Un fallo de tamaña trascendencia con todo lo que implicó, los esfuerzos que hubo de parte de todo el Poder Judicial de la provincia para que el juicio se desarrolle con normalidad, que así ocurrió. Así que yo no veo ningún tipo de chance, digamos, de que pueda pasar esto, de revertir el fallo. Ajá. Doctor, ¿y qué opinión le merece César Sena? Lo saco de fiscal de cámara. Esta cosa dibujando, escribiendo, ¿y por qué no declara César Sena? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué no declaró Sena? Y mira, María Mercedes, eso fue una estrategia de la defensa. O sea, yo no me quiero meter ahí porque es opinar del trabajo de un colega. Así como no me gusta que opinen de mi trabajo. Pero que digamos, la idea, por supuesto, la idea era hacerlo pasar por desequilibrado, por no estar bien. No, porque eso no fue un planteo concreto, no fue una teoría del caso que te dio la defensa. No fue, de hecho no ocurrió en el juicio, digamos. Ella no planteó nunca que él sea inimputable o que tenga algún tipo de alteración mental. Claro. Que lo haga inimputable o algo. Eso no fue una teoría que la defensa lo haya presentado ni que lo haya sostenido en el juicio de alguna manera, o sea que eso no pasó. Bien. ¿Este caso, doctor, sienta algún tipo de precedentes para investigaciones futuras? No sé, de violencia intrafamiliar o de algún tipo? Y este caso sí sienta precedente porque va a tener, a partir de este caso, los mismos investigadores aprendieron mucho más a investigar también. ¿Por qué? Y porque fueron apareciendo ciertos desafíos que aparecían en los instantes de la investigación. Fue muy macabro también. Claro, por ejemplo, todo lo que fue, y aquí también quiero rescatar el trabajo de los jueces de garantías que de manera inmediata, por ejemplo, permitieron todos los allanamientos que se llevaron adelante, permitieron todas las intervenciones telefónicas que se hizo, porque hubo trabajo científico. Como yo le decía, no hubo testigo directo de la muerte de Cecilia, sino que se reconstruye a través de pruebas técnicas. Entonces, se discutió mucho en las audiencias preliminares la actuación de los peritos, de todo lo que fue el personal policial, recopilando esta evidencia digital. Y uno ahí en ese sentido quedó, digamos, lo que nosotros ya sabíamos como investigadores, pero que en esto confirmamos que ese era el camino a seguir con todos los procedimientos que se fueron cumpliendo, digamos que bueno, no, son todos muy técnicos, explicarlo aquí sería complicado, digamos, pero sí que tenemos que pasar por todo ese tamiz, digamos, por todas esas diligencias que sí o sí llevan a tener pruebas válidas, digamos, porque todas las pruebas que uno tienen ciertos requisitos de validez, tiene que hacerse con orden judicial, tiene que hacerse a través de un procedimiento, de protocolos que en su momento existían y otros protocolos que a partir de este caso se van estableciendo. ¿Qué fue lo más difícil de probar en su tarea? Lo más difícil de probar, te digo la verdad, nosotros entendíamos que teníamos un caso fuerte, porque teníamos esto de las cámaras, de los mensajes. Lo que el desafío era encontrar un jurado que vaya vinculando las pruebas que haya y que haga una secuencia lógica a toda ella. Por eso mi tarea fue contarles lo que pasó de manera cronológica para que lo entiendan. Ese era el desafío, y lo conseguimos. ¿Hay un antes y un después, Doc, en la sociedad chaqueña después de este juicio? ¿Usted cree que marcó algo en la sociedad, en el ciudadano común? Que confíe más en la justicia, o que confíe más en la justicia, o que realmente esto fue un quiebre, algo inflexible, le quiero decir. Sí, yo creo que sí, que todo el mundo, yo le digo la verdad, le soy sincero, le está hablando Martín Bogado Humano. En este momento no estoy relajado todavía porque queda una audiencia, pero yo estoy con la satisfacción del deber cumplido, que era mi tarea esto de que se haga justicia por Cecilia. Me parecía una atrocidad lo que le hicieron, por supuesto. Yo tengo 4 hijas mujeres, o sea, adoro. ¿4 mujeres va a bailar, doctor Bogado? 4 hijas mujeres tengo, sí. Y encima tengo una de 2 años y medio chiquita. Esa es la que lo debe enloquecer más ahora, me imagino. Sí, esa me tiene loco. Así que imagínense lo que implicaba para mí
este caso, digamos. Yo creo que sí, todavía no hemos caído en la relevancia, en esto de hacer conclusiones definitivas. Tampoco me gusta hacer estas conclusiones definitivas todavía, porque el que está por ahí inmerso en la vorágine del caso no lo puede evaluar con tanta ¿cómo se dice? Sin tener todo lo que uno lleva adentro, digamos, con tanta tranquilidad o serenidad, así como para llegar a una conclusión y decirle, no, si este caso va a plantear por tal. No lo tengo definido todavía. Ni quizás no lo haga yo, quizás yo esté tranquilo porque ya cumplí con mi misión, digamos, y eso es lo que yo quería. Después de las conclusiones, las reflexiones, todo, que lo hagan los que... Ustedes que son periodistas, que hacen, que ustedes lo miran de afuera, una mirada más tranquila, más objetiva. No, digamos, pero se ve que por lo que me dice usted de la familia, en este caso de sus hijas, lo mismo dijo la jueza al final, dijo... Cuando le agradeció al jurado, al final dijo... Gracias a mi familia. Gracias a mi familia. O sea que me parece que ha sido tan choqueante este caso para la comunidad toda que la familia también los tuvo que bancar, porque usted seguramente no llegaba siempre de buen humor o no llegaba con toda la serenidad que generalmente pueda tener y todo esto. Me imagino que la familia juega un rol importante. Es fundamental, María Mercedes. No te olvides vos, y no sé si te estarán al tanto, pero al principio cuando yo me sumo a la investigación, yo tuve desencuentros con Gloria. Gloria salió a decir de que a mí me habían pagado 50 millones porque yo que cambié la carátula. Bueno, Gloria tuvo desencuentros con varias personas. También hay que entender bueno, nosotros, un poco, claro. Entonces, yo la entendí. Yo la entendí que ella en su desesperación fue, por supuesto, sí, la entendía y yo estaba tranquilo, no tuve ni problema, pero mi familia sufrió mucho. Claro, porque, ayer dijo, gracias a la justicia chaqueña, da esperanzas. Aparte le agradeció, creo que en el vivo de ese día de la sentencia agradeció al doctor Bogado, que dijo, me peleé con él, me enojé con él, pero le pido disculpas y todo esto, ¿no? Después nosotros hablamos, yo sabía que yo cuando hablaba con ella, tranquilo los dos, yo le iba a explicar por qué era mi trabajo, por qué, y por supuesto que la entendí, ella fue utilizada por algunos que no tienen escrúpulos, digamos, porque le servía eso, porque me querían desprestigiar a mí porque sabían cómo yo trabajo, entonces no querían que yo esté en la causa, y bueno, pero con ella quedó totalmente, sí, nosotros tenemos una excelente relación y hemos hablado después de esto, inclusive hablamos después del fallo, y siempre me dice, perdoname, disculpame a tu familia. Le digo, que quédate tranquila, te has superado, la familia lo sabe. Le digo, yo sé porque te entendí. Le digo. Así que bueno, por eso fue difícil para la familia también. Claro, sí, seguro, por supuesto. Somos todos humanos acá. Absolutamente. Hablando de humanidad, ¿usted cree que Capitaní tiene responsabilidad en todo esto? Y si hubiera tenido algún tipo de responsabilidad, hubiera estado acusado, así que... ¿Por qué cree que la condena social hacia Capitanich? Porque ese día también muchos se enojaban. Sí, pero no me pide María Mercedes que opine de política. Bueno, no quiero. Eso yo la verdad que no me quiero enmarcar en otras cuestiones. Ustedes saquen sus conclusiones. O sea, las manifestaciones, qué sé yo, lo que se dijo. Yo sí que esto no tenía vinculación jurídica con Capitanich, penal, digamos, no tenía ningún tipo de vinculación. Esta persona... No, por supuesto. Sí buscaron, digamos, frenar el allanamiento de su casa, eso sí. Sí. Pero él eso sí estaba, y fue, digamos, mostrado en el jurado. Porque ellos tenían intentaron hacer valer su poder, digamos. Claro. Sí. Eso sí, nosotros le dijimos que tenía relevancia en el juicio. Tenía relevancia en el juicio eso. Ahora, a nivel político, vinculaciones políticas y análisis político, no, porque yo no hago, no me gusta la política ni mezclo la política con el caso, porque justamente era lo que querían ellos, decir que esto era político y que no era un femicidio. Obvio. Horacio, ¿querés preguntarle algo? No, en realidad, bueno, iba por ese lado, digamos, cuando le consultaba, doctor, si sentaba precedente de algún tipo, también tener en cuenta de que en algún momento se especuló con un trasfondo del poder político detrás, ¿no? Y la justicia, sin embargo, llegó a una conclusión. Sí, pero acá también hubieron otros casos en los cuales fueron juzgados funcionarios de otro gobierno y fueron todos condenados, ¿eh? O sea, que Chaco tiene antecedentes, digamos, de esto de juzgar políticos y de condenarlos. O sea, a mí no me sorprende, digamos, nosotros tenemos fiscales que han tenido mucho coraje aquí en el Chaco, la verdad que debo resaltar eso, así que no, por eso yo digo que esto del deber cumplido ante la sociedad, porque nosotros representamos a la sociedad espera que estos hechos no queden impunes, siempre lo digo.
Y esto, yo creo que, bueno, esa labor es nuestra y la cumplimos con responsabilidad. Lo que pasa es que este caso, como decían, Sí. trascendió a toda la cualquier Argentina, cosa. Sí, digamos. sacude Es más, mucho. había en YouTube, por Sí, ejemplo, sí, abogados que son youtubers, analizaban hasta la comunicación no verbal y resaltaban de este juicio hasta la comunicación no verbal. Claro. Sí, es verdad. Es verdad. Doctor, ¿le van a entregar la ceniza? ¿Van a hacer un certificado de defunción? ¿Cómo cierra el círculo la familia? Para nosotros es, aparte de ser jurídico, digamos, legal, esto es el certificado de función, porque cierra definitivamente la historia de lo que ocurrió. Que se lo vamos a pedir a la juez que disponga la inscripción del fallecimiento del femicidio de Cecilia. Y con respecto a la ceniza, nosotros habíamos hablado con Brien. Le pregunté a Gloria si quería retirar de esas cosas que son de Cecilia, digamos. Claro. El anillo, el dije. No sé si en la búsqueda de eso, ¿quedaron cenizas, doctor? Cuando quedaron cenizas, quedaron huesos, quedó algo de aparte del anillo. Sí. Quedaron restos, digamos. Quedaron restos. Nunca se quedaron pudo. Restos de huesos que fueron analizados. Nunca se pudo saber si fueron los huesos de Cecilia. Qué tristeza eso, ¿no? Nosotros entendemos que sí, María Mercedes, son los huesos de Cecilia porque en el lugar donde la quemaron, confesó, uno de los imputados confesó, en ese lugar se encontraban huesos, donde él dijo que la quemaron, y en el lugar donde descartaron parte de los restos, se encontraron más huesos y el anillo, el dije de ella. O sea que nosotros no nos queda duda que ese son... La antropóloga determinó que en ese lugar, nosotros le dijimos zona de quemazón 1 y zona de quemazón 2, se encontraron restos óseos que pertenecen a una sola persona ahí. O sea que no hay, después había restos de animales que estaban dispersos también ahí, pero entre eso, haciendo un análisis de ambos huesos y se reconstruyó en qué partes del esqueleto humano, a qué parte del esqueleto humano correspondían esos huesos. Y es a una sola persona. O sea que esos son los huesos de Cecilia. O sea que eran los huesos de ella. Exacto. Dios mío, claro, qué horror. Para mí fue un placer entrevistarlo, doctor Bogado. Lo felicito por su accionar y bueno, espero conocerlo personalmente. La verdad que fue un placer entrevistarlo. Muchas gracias por habernos atendido. Igualmente para mí, la verdad que me sentí muy cómodo con ustedes, así que seguramente por ahí, si en algún momento podemos, iremos a visitarlo y charlaremos más tranquilo. Con mucho gusto. Gracias, doctor Bogado, un placer. El doctor Juan Martín Bogado es fiscal de Cámara de la Justicia del Chaco y quien estuvo su accionar a la hora de, muy buena oratoria a la hora de detallar minuciosamente todos los pasos que llevaron a Cecilia Strisowski a su destino final, que ha sido terrible, ¿no?